Dime que le vas a la América nomás. No. Es que el licenciado es Chairo Fifi. Ustedes que me conocen en lo personal, pues saben que no tengo ningún problema, ¿no? Hasta caguama nos aventamos Sí. a veces. Muchas veces me lo han preguntado que por qué yo nunca opté, a lo mejor para ser diputado o para ser senador o para... Y yo lo dije, creo que hay mejores perfiles que el mío. Y fiufi, tú y desgraciado y mendigo y... ¡Ah, caray! Ya ellos eran más los fachos. Una de las sillas que Mira, no sé, la verdad, por lo menos... la neta, sí. No, pero Es que sí estás... por lo menos nos dimos la oportunidad de participar. ¿A poco no te gustaría ser ministro de la Corte? Por supuesto, sería un sueño ser ministro de la Corte. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Desayuno al Aire. Ya saben que estamos en un especial de Desayunando con candidatas y candidatos a ministros de la Suprema Corte. Y hoy nos engalana este espacio el abogado especialista en Derecho Militar, César Gutiérrez Priego. Abogado, un placer tenerlo aquí en esta mesa. No, al contrario, el placer es todo mío. Muchas gracias, Elsie, Carlos. Un placer estar Bienvenido, con ustedes. abogado. Bienvenido, pues en lo que desayunamos, echamos el cafecito, el jugo, los sopecitos que se ven muy buenos. Vamos a platicar con usted para que la audiencia lo conozca más porque pues ya lo anunció a través de sus redes sociales, ya es oficialmente candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, nada más falta el trámite que se tiene que hacer ante el Instituto Nacional Electoral, pero sí, ya estamos en las listas finales para poder ser ya candidatos. Pues muchas felicidades y vamos a iniciar con la pregunta con la que iniciamos en nuestros podcasts y en nuestros desayunos, porque aparte creo que es muy importante que la audiencia lo conozca. ¿Quién es César Gutiérrez Priego? ¿Quién es realmente? ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? ¿Con quiénes se formó? ¿Tiene hijos? ¿Familia? Mira, yo nazco en la Ciudad de México, Okay. En el año 1976, el 5 de mayo, tengo 48 años. Y por la carrera de mi padre, que era militar, me tocó vivir realmente y criarme en el interior de la República. Entonces tenía luego la problemática que a donde llegaba me decían que yo era chilango, porque mi acta de nacimiento era la Ciudad de México, aunque realmente pues, no me tocó vivir en la Ciudad de México hasta muchos años después. Y me tocó estar en diferentes estados de la República, me tocó estar en Irapuato, en Guanajuato, me tocó estar en San Luis Potosí, me tocó estar en el estado de Sinaloa, sí, me tocó estar en Jalisco. Te tocó la misma vida de militar que tu papá, pues andabas ahí, ¿no? Es que es normal, ¿no? Sí. Te adaptas rápidamente y me crié pues jugando fútbol con los hijos de los militares y con los mismos militares, en las unidades habitacionales militares, en los regimientos. Y esa fue de alguna forma como el tipo de educación que tuve, siempre me gustó, me llamó la atención, siempre fui muy apegado a mi madre, a mi padre, aunque realmente la convivencia con mi papá no era mucha, porque pues, él siempre estaba trabajando, pero teníamos una tradición que era o desayunábamos o comíamos o cenábamos juntos, o si se podía los tres lo hacíamos, ¿no? Y, por ejemplo, mi papá pensaba que todo se solucionaba saliendo a correr a las 5 de la mañana, ¿no? Yo era un poco hiperactivo. Mi hermano, el que sigue de mí, era mucho más tranquilo, pero a lo mejor luego las quejas en la escuela era que no era muy estudioso. Entonces mi papá decía que a las 5 de la mañana todo se solucionaba. Uno para que se tranquilizara y el otro para que se activara, ¿no? Y pues desde chico pues, me gustó practicar todos los deportes, ¿no? El que estuviera en ese momento de temporada, pues es el que practicábamos, que fútbol americano, que béisbol, equitación, porque mi papá provenía del arma de caballería, incluso intenté al hockey, nada más que nunca aprendí bien a patinar, entonces lo dejamos por la paz, porque dije me voy a matar. Y siempre me llamó mucho la atención el box, las artes marciales, etcétera, ¿no? Y siempre como que fue parte de mi vida y fui adaptándome, conociendo gente de diferentes lugares. Todos los lugares a donde me tocó vivir me gustó, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer grandes amistades, conocí mucha gente, aprendes a adaptarte, ¿no? Porque vas de una ciudad para otra, al principio pues como que eres el nuevo, obviamente de dónde eres, ¿no? Y tu acta de nacimiento es Ciudad de México, y, chilango, y ya después me toca, años después al revés, cuando llego a la Ciudad de México, como yo traía acento de provincia, me decían, ¿de dónde eres? No, pues soy de aquí, pero vengo de tal lugar, entonces eres chilango, ¿no? Entonces siempre me tocó como que esa parte, pero la verdad es que disfruté mucho la infancia que tuve,
tuve mucha convivencia con los militares que estaban en mi casa como ayudantes y realmente pues, fueron quienes me terminan pues, criando, ¿no? Porque pues, sí, tenía una mamá presente que era la dura en la casa, ¿no? La verdad es que aunque mi papá era militar, mi papá era estricto en cuanto a la disciplina y los castigos, pero mi mamá es de las que agarraba lo que tuviera en la mano y te lo zorrajaba en la cabeza, ¿no? Y era muy estricta mi mamá, ¿no? Tanto en las cuestiones académicas como deportivas, en la disciplina, y siempre los trajo muy cortitos. Entonces, para mí, el hecho de que incluso mi papá decía todo lo que tenga que ver con la casa, tu mamá es quien manda y quien dice cómo se tienen que hacer las cosas, pues siempre me hizo tener a mi mamá en muy alta estima, en mucho cariño, que la sabe que la amo y le mando muchos besos. Pero también siempre hubo como ese famoso temor reverencial que se dice, ¿no? De, ay, incluso al día de hoy mis hijos me siguen diciendo, oye, papá, es que tú no le tienes miedo a nadie más que a mi abuelita. Le digo, y tú también deberías tenérselo, ¿no? Y se lo tenía el abuelo del general. La verdad es que mi papá, por ejemplo, pues era muy tranquilo con nosotros. Él nos enseñó a jugar dominó, nos enseñó a montar, ¿no? Porque practicaba equitación, como lo decía, él era prominente en el arma de caballería. Pues había ciertas cuestiones que a lo mejor la mayoría de los niños no tenían, ¿no? Por ejemplo, en mi casa no llegaba Santa Claus, llegaban los Reyes nada más, Okay. ¿no? Había como que un nacionalismo muy grande, no sé si por la época, por el personaje o por quién. Y la verdad es que, por ejemplo, muchos niños nos preguntaban, ¿no? qué nos había traído Santa Claus. Y la verdad es que nosotros no nos traía nada Santa Claus, pero mi papá tenía una costumbre. Cuando ya era comandante, desde que era comandante de zona en San Luis Potosí, nos subíamos con él y nos íbamos a repartir pollos a los militares que se encontraban desplegados en los diferentes puestos de operación, ¿no? Y en la sierra y todo lo demás. Y era una tradición que a nosotros siempre nos gustó. Por eso, a lo mejor muchos años después, cuando creo la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, que apoya a personal militar y marino que se encuentran procesos sentenciados, yo busqué el poder seguir una tradición de ese estilo, pero con los hijos de los militares procesados, porque independientemente de cualquier situación que haya podido pasar con sus padres, me parece que los hijos no tienen la culpa de que se les criminalice también y que incluso el Día de Reyes vean que los demás niños están recibiendo juguetes y a ellos no les toca, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Me siento parte del gremio, me crié en ese gremio, estuve ahí. Siempre fue algo que me llamó la atención. A lo mejor el panorama que yo tenía era muy limitado porque pues, en mi caso nada más era o ser militar o ser abogado, ¿no? Porque mi madre es abogada, la familia de mi mamá son abogados, ¿no? Y por el lado de mi papá, por ejemplo, mi papá fue militar, pero el papá de mi papá, mi abuelo, don Jesús Gutiérrez Cardoso, él fue revolucionario en el Ejército Liberador del Sur y peleó al lado de Zapata. Y mi abuelo, por ejemplo, posteriormente se convierte en diputado del Estado de Morelos y tan es así que su nombre aparece en la Constitución del Estado de Morelos porque le tocó formar parte del Congreso Constituyente, ¿no? Cualquier persona que tenga oportunidad se mete a Google, le pone Jesús Gutiérrez Cardoso y ahí está, ¿no? Entonces siempre como que hubo esa parte de disciplina y de polos opuestos, ¿no? En mi casa. Y siempre como familia, aunque no era tanta la convivencia, sí éramos muy unidos, ¿no? Cumpleaños, Navidades, Año Nuevo, Reyes, que ahí sí era espectacular, ¿no? El poder estar juntos. Y la verdad es que para mí siempre fue muy grato, ¿no? Y pues tuve una gran familia, por así decirlo, porque pues desde que era chico, los ayudantes que estaban en la casa, pues el Lobo, el Güero, el Chiquilín, el Pocaluz, ¿no? Todos ellos, pues realmente eran como nuestros hermanos mayores. O sea, no te creas que es como ahora que tú ves que llegan y dicen, a ver, Chiquilín, haz esto. No, a ver, unos apes y pórtese bien. Y mi general me dijo que usted se ponía al brinco, le ir mal y etcétera, etcétera. Y así fue como se fue dando mi vida, ¿no? ¿Qué te hizo estudiar Derecho? Realmente yo inicio la carrera en Guadalajara, porque llegó el momento en que tenía que tomar la decisión de qué es lo que quería estudiar. No sé si recuerdan o no sé si les tocó a ustedes que antes de terminar la preparatoria te hacían unos como exámenes para ver cuáles eran las habilidades que tú tenías y más o menos como para ver cuál es el tipo de carrera que tenías que hacer. Habilidades. De aptitudes.
Y me acuerdo que como siempre fui muy bueno con los números, con las matemáticas, se me facilitaban de una manera impresionante. Incluso participé en las Olimpiadas de Matemáticas del Estado de Jalisco y gané medalla de oro. Y decían, oye, es que este niño es un genio. Y mi papá por dentro decía, pues genio de dónde, si es muy travieso, ¿no? Pues pensaban que a lo mejor yo me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con números, ¿no? A lo mejor economista, contador, etcétera. Pero nunca me llamó la atención. Yo dije, voy a ser abogado. Inicio la carrera de abogado en la Universidad Panamericana, ya en Jalisco, porque yo quería estudiar en la UNAM. Mi sueño era estudiar en la UNAM. Si tú quieres ser abogado, la mejor universidad en este país para estudiar Derecho es la UNAM. Porque los mejores maestros, no, es que a ver, los mejores maestros, el libro que tú vas a leer es del maestro que te está dando clase. Y que cuando tú vas a una universidad particular no tienes esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tienes incluso que pagar, ¿no? Para poder escucharlo a lo mejor en alguna ponencia, en algún simposio. Y ahí puedes... En una me tomas clase con él. Exactamente, ahí las dudas. Sí. Oiga, maestro, doctor, claro, licenciado, ¿por qué esto? Entonces no tuve la posibilidad. Inicio en la Universidad Panamericana y en Jalisco. En ese inter, estoy hablando de 1996, en ese inter, que mi papá era comandante de la 5ª Región Militar, con sede en el estado de Jalisco y que abarca 6 estados de la República, le mandan llamar de México. Me acuerdo porque estábamos juntos en la casa comiendo, se va a México y en la noche nos llama por teléfono para decirnos que tenía que hablar con nosotros y que venía regresando en vuelo. Y en ese momento sacan las noticias que acaban de designar a mi papá como comisionado del Instituto Nacional del Combate a las Drogas, y en México se le conoció como el zar antidrogas, ¿no? Porque recordamos que en Estados Unidos había un zar antidrogas que era Barry McCaffrey, y en México pues, su homólogo tenía que ser también un zar antidrogas. Y la verdad es que no fue muy bien tomada la noticia por mi mamá. Mi mamá se preocupó mucho, dijo ya te ibas a retirar, porque el contexto es el siguiente. Estamos hablando de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre de 1996. En 1994, mi papá siendo comandante de la 5ª Región Militar, recordemos que el candidato del PRI era Luis Donaldo Colosio. Y en su momento, pues él haciendo, ¿no?, campaña, el grupo de trabajo y Luis Donaldo contactan a mi padre y le dicen que lo quieren invitar para, si llega a la presidencia Luis Donaldo Colosio, mi papá fuera el secretario de la Defensa Nacional. Mi papá le dice que sí, que le agradece y que estará atento del llamado en dado caso de que gane la presidencia de la República. Todos sabemos la historia. Hubo un magnicidio, mataron al candidato allá en Tijuana, si no me recuerdo. Sí. Y obviamente, pues, todo eso que se había platicado, pues se queda en el aire. Llega Ernesto Zedillo, lo hacen candidato del PRI, y Ernesto Zedillo gana la presidencia de la República. Y en el ejército se tiene una tradición, o se tenía una tradición que la vino a romper el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esa tradición era que el secretario saliente le propone una terna al presidente electo y este escoge de esa terna quién va a ser el secretario de la Defensa Nacional. Y en esa terna se encontraba el señor padre, se encontraba el general Reta Trigos y se encontraba el general Cervantes Aguirre. Incluso llegó un momento en que TV Azteca, que apenas acababa de iniciar, recordemos que era en Mi Visión, tenía muy poco tiempo, que ya era TV Azteca, da la noticia de que a quien habían designado como secretario de la Defensa Nacional era mi papá. Y un par de horas más tarde dicen, la información que dimos no es correcta, el secretario de la Defensa Nacional será el general Enrique Cervantes Aguirre. Hasta ahí, mi padre continuó con su carrera militar. Siguió siendo comandante de la 5ª Región Militar y en ese momento pues, es cuando le hacen el ofrecimiento. Mi padre llega a México, obviamente nosotros nos trasladamos a la Ciudad de México, yo hago el cambio de la Universidad Panamericana para venirme a la Ciudad de México a un departamento que tenía mi mamá en Torres de Chimalistac. No sé si ubiquen, incluso es, no, según yo es cerca de aquí. Sí. ¿En Coyoacán? ¿O? Es que viene siendo cerca de Avenida Universidad. Como Avenida del Imán. Ándale. Está Perisur hacia... ¿cómo se llama? Más al sur.
Bueno, pero es relativamente Cerca de Ciudad ¿no? Universitaria. Sí, era un departamento pequeñito, pero que te da la oportunidad de estar cerca de la universidad, porque en aquel entonces la UP nada más se encontraba cerca de Mixcoac, por el mercado de Mixcoac, relativamente cerca, ¿no? Ajá. Y es cuando yo me vengo para la Ciudad de México, hago el cambio de la UP de Guadalajara para venirme a la UP de la Ciudad de México. Mi papá, como San Antidrogas de México, y pues yo me pongo a estudiar la carrera, normal. Estoy hablando que eso fue en enero, ¿no? Porque pues, todo el cambio lo hicimos en Del diciembre. 95. Del 94. 97. Ah, 97. Sí, sí. En el 96, finales de noviembre, principios de diciembre, para no mentirte con la fecha exacta, nombran a mi papá ser antidrogas. En enero yo hago el cambio a la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y el 4 de febrero dejamos de tener contacto con mi papá. Nadie sabía absolutamente nada de mi papá. Mi mamá se empieza a movilizar y le dicen a mi papá que mi papá había fallecido en un enfrentamiento con los Arellano Félix en un operativo que se había estado llevando en Tijuana. No era difícil de creerlo porque mi papá, dentro de los operativos, a él le gustaba ir para estar apoyando al personal que estaba llevando a cabo el operativo. Pero por ahí alguien, no voy a decir su nombre porque le puedo meter en un problema, nos habla y nos dice: no crean nada de lo que le está diciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Mi general está en el Hospital Central Militar. Quisimos ir al Hospital Central Militar. Pero si estaba herido. No. Estaba ahí. No. Nada que ver con la historia, y no quiero entrar mucho en esa parte porque es el tema de mi papá, ¿no? Es que supuestamente mi papá va a una reunión con el secretario de la Defensa Nacional. En esa reunión hubo una discusión fuerte porque mi papá había 3 veces le puso a la gente del GAIN y de Fuerzas Especiales a Amado Carrillo para que lo detuvieran, y personal del ejército no lo detiene. Entonces mi papá se confronta con el secretario de la Defensa Nacional a decirle: se están haciendo pendejos, se hacen de palabras, los que estuvieron presentes dicen que hubo golpes, y a mi papá se lo llevan en calidad de arrestado al Hospital Central Militar. En ese inter, nosotros que no teníamos conocimiento, incluso fuimos a buscar a su casa allá en Jonacatepec, Morelos, al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Antonio Rivielo Bazán. Platicamos con él y él se uniformó, se vino para México y, cacheteando a todo el mundo, se metió y encontró a mi papá en el 4º piso. Y obviamente pues, ya después viene toda una historia donde incluso yo he narrado: a mí me secuestró personal militar de la extinta Policía Judicial Federal Militar, personal del GAFE, ¿no? Que pertenecía al alto mando, que eran las fuerzas especiales, y etc. Pero desde ahí es donde ya había empezado la parte de lo del derecho. Cuando pasa toda esta situación con mi señor padre, pues obviamente la gente muchas veces dirá: bueno, pero es que usted heredó mucho dinero, ¿no? Yo nada más heredé problemas, ¿no? Pero obviamente, pues ni siquiera mi familia nos ofreció un vaso de agua. Nosotros éramos los peores de los apestados del mundo. Y yo entendí, por la complejidad de cómo estaban sucediendo las cosas, el que pues, no recibimos apoyo de absolutamente nadie, los señalamientos, etcétera, después de haber sido torturado, que incluso yo tenía una cuenta de banco en Banca Promex con 12,000 pesos, e incluso me la aseguraron porque la Procuraduría de Justicia Militar ordenó que se me asegurara, siendo yo civil. Una serie de cosas impresionantes. Persecución, ¿no? Digamos, contra la familia. Persecución contra toda la familia, historias inventadas, unas cosas que hijo, bueno. ¿Y cuántos años tenías, César? 20 años, tenía 20 años, así es. Y pasa todo esto y me doy cuenta que yo necesito ponerme a estudiar la carrera, porque la realidad es que íbamos y buscábamos abogados y lo primero que nos decían era que les diéramos $2 millones de adelanto para ver el asunto. No, si yo tuviera $2 millones, pues mejor no te busco a ti, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que creyeron una serie de cosas, de mentiras, de todo lo demás, porque aparte llegaron, se metieron a todos los domicilios, se metieron a las casas. Ahí vienen en la causa penal, como cuando la gente me pregunta, me dice: oye, ¿y no tienes más fotos? Las únicas fotos que yo tengo de mi infancia, de mi juventud, son de alguna tía, alguna abuela. Se llevaron o todo. algún conocido, porque se llevaron todo. Yo quedé única y exclusivamente con la ropa que tenía puesta.
nada más. Entonces, cuando se da todo este inter, a mí siempre me gustó practicar deporte y en su momento, jugando fútbol americano, a mí ya me habían dado una beca para irme yo a jugar a Monterrey. Porque cuando estuve en Guadalajara estudié en el TEC de Monterrey de Guadalajara y se les ocurrió iniciar, allá más el fútbol soccer, un equipo de fútbol americano. Fue como que el primer año. Y los que ya habíamos jugado anteriormente nos convocaron, fuimos. Creo que nos fue muy mal, creo que de 8 partidos quedamos un empatado, un ganado y 6 perdidos. Pero hubimos 5 personas que nos ofrecieron irnos a probar a Monterrey. Nos fuimos a probar a Monterrey y a 2 personas nos ofrecieron beca. Por eso también vivía en Monterrey. Eso fue en intermedia. Ya para jugar Liga Mayor, hubo varias universidades que nos buscaron y varios coaches que si no nos interesaba, a lo mejor una beca deportiva. Cuando yo veo que necesito ponerme a estudiar porque la única forma en poder arreglar la situación de mi familia era que tú seas el abogado, porque era imposible lo que querían cobrar, lo que querían hacer, ¿no? Dije, pues tengo que buscar la forma como voy a poner a estudiar. Entonces busco varias de las personas que me hayan buscado y la verdad es que ahora son mis grandes amigos, pero yo le tengo que reconocer y agradecer a 2 personas que fueron mis coaches, que son coaches. Uno, Guillermo Villalpando, que le llaman Colio, incluso está en el Salón de la Fama de México, él era el head coach, y a César Martínez, el negro, que él era el coach de la defensa, ¿no? Y fui y me ofrecieron, les pedí una beca, me dijeron que no me la iban a dar, les dije déjame probarme, me probé, y gracias a eso es que yo pude estudiar en una universidad, jugar becado, me dieron una beca CEP y eso significaba que si yo mantenía el promedio podía tener la beca durante toda la ¿Y carrera. del 100%? No, era el 50%. 50%. Sí. Bueno, pero ya. No, pero es que era una ventaja porque yo si no hubiera tenido posibilidades, por lo menos en ese momento, de estudiar la carrera. Entonces yo por eso siempre le agradezco al fútbol americano, ¿no? El hecho de que me haya dado esa oportunidad, le agradezco a Colio, ¿no? Guillermo Villalpando y al negro, que me dieron la oportunidad y que la pude aprovechar. Y ahí es donde yo empiezo a estudiar la carrera. Obviamente hago mis trámites para sacar mi carta de pasante, para poder, en aquel entonces, como con esta famosa carta de pasante, sí podías ir tú a las audiencias y formar parte de la defensa, aunque no participaras activamente, pero sí podías imponerte de acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde me fui involucrando en esta parte de los juzgados, tanto militares como federales. Y luego la gente dice, bueno, ¿cómo un civil se le ocurrió, ¿no? Dedicarse al derecho penal militar? Y yo les decía, pues fue por necesidad, ¿no? Tenías a tu papá en el tanque, ¿no? Exactamente. Cuando mi papá incluso tenía que haber estado en una prisión militar y no en una prisión federal. Pero bueno, eso ya es parte de la historia. Hago toda esta introducción porque cuando termino la carrera me tengo que titular pues, medianamente rápido porque tenía la necesidad de ponerme a trabajar. ¿Por qué? Porque yo ya había muchos soldados que me buscaban, ¿no? Pues para que yo los apoyara con los procesos penales que tenían. Y pues llegó un momento en que empecé con 2, luego 3, y llegó un momento en que ya era un número muy considerable, hasta dio para poner un despacho, que la gente fuera ahí. Ellos, pues como tenían la necesidad anteriormente, si alguien lo procesaban, no podía regresar al activo, no le pagaban sus saberes más que un porcentaje mínimo, entonces no tenían dinero, tenían que estar trabajando, y la verdad es que empezamos a hacer como que mucha amistad, hubo mucha cordialidad. Yo seguía llevando el asunto de mi padre, yo era como pasante, trabajé con un abogado muy importante, muy respetado, que fue mi mentor, por así decirlo, que me enseñó muchas cosas y siempre me decía, ¿te vas a quedar a trabajar conmigo? Le dije, maestro, usted sabe que yo tengo la necesidad de ir a arreglar el problema de mi señor padre. Y cuando llegó el momento se lo dije, maestro, yo le agradezco mucho, porque me ofreció incluso ser socio del despacho. Le dije, yo le agradezco mucho, maestro, pero yo tengo que concluir con esta situación, que es arreglar el problema de mi señor padre. Y es cuando yo ya tomo control de la defensa de mi papá, ya yo como encargado, y pues obviamente de 16 causas penales,
ya estaba sentenciado en 14 de ellas, ¿no? Entonces empezar a presentar amparos, reponer procedimientos y empezamos una por una, ¿no? Y eso pues, me fue ayudando porque, pues a diferencia a lo mejor de muchos abogados que van empezando de poquito en poquito para llegar a las grandes ligas, a mí me tocó debutar en las Tenía grandes ligas. 16 ¿Y ahí vinculaciones. Sí. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuántos años tenías ahí? Estamos hablando 2002, 2003, 2004, ¿Ya habías 2005. hablado la carrera? ¿No? Ya había terminado la tenías, ¿qué, carrera. 27 años. 27, 28 años. 27. ¿Y lo lograste? Abogado. Me tardé poco más de 13 años, pero lo logramos, ¿no? Obviamente, mi vida, como todo, emocionalmente, tuve muchas secuelas que me costaron mucho trabajo, como que entender. Mi hermano, el que sigue de mí, que también tuvo el problema de haber sido secuestrado en el estado de Jalisco, le costó mucho trabajo, también el hecho de cómo se dieron las cosas. Y a mí, yo a lo mejor trataba de que la gente no se diera cuenta los temores que tenía y trataba de comportarme muy seguro, pero la realidad es que muchas veces me estaba llenando de miedo, pero pues, yo tenía que demostrar como si no pasara nada, porque todavía me tocó después, ya siendo abogado de mi papá, pues el estar peleando con la PGR, con la Secretaría de la Defensa. Con el sistema, al final. Con todo el sistema, ¿no? Y fue como muy complicado, la verdad es que sí fue muy complicado, pero también empecé a tener pequeños logros que me fueron ayudando, ¿no? Claro, cometí muchos errores, la gente que me conoce me va a decir, ay, sí, ahora te vas a pintar que eres un santo. No, fui una persona que a lo mejor cuando era más joven llegué a tener problemas por mal temperamento, me costaba mucho trabajo que la gente hiciera algún comentario sobre mi señor padre, a veces que dijeran cosas o aseguraran cosas que ni siquiera sabían, ¿no? Como siempre pasa, ¿no? Y me metí en muchos problemas. Es una realidad, me metí en muchos problemas por andarme peleando con todo el mundo. Obviamente seguía habiendo pues, un cerco, por así decirlo, donde pues, a mí nunca se me dio oportunidad de trabajar en una empresa o de trabajar en el gobierno o algo del estilo, porque salvo este maestro que me dio clases, ¿no? ¿Te cerraban las puertas? Sí, por supuesto. O sea, yo estaba vetado de todos lados, ¿no? Entonces, por eso yo tuve que, en lo personal, abrir mi despacho, ponerme a defender. Empecé con casi puros militares y poquitos civiles. Y llegó un momento en que ya después tuve que conseguir abogados que me apoyaran, porque pues, llegó un momento en que teníamos más de 100 militares la carga llevando de procesos y cerca de 100 ciudadanos comunes y corrientes con problemas legales normales, ¿no? Y pues ya no me daba abasto, porque los tiempos ya incluso con las audiencias no se podía. En ese inter conozco a la mamá de mi primer hijo, nos enamoramos y obviamente nace mi primer hijo y me acuerdo que él vino como que a cambiar muchas cosas de mi estado de ánimo y incluso como a veces me costaba trabajo dormir y todo ese tipo de cosas, la mamá de mi hijo me dijo, ¿por qué no tomas terapia? Yo no creía mucho en la terapia. Fui con un psicólogo militar retirado que entendía más o menos de lo que le podía estar hablando, no me juzgó, que para mí era importante, porque no me gustaba hablar del tema, ¿no? Y por eso era difícil la terapia. Y la verdad es que él me ayudó muchísimo para poder vivir con estas situaciones y poderlas superar. Al grado de que incluso algunas veces me llegué a llevar a mis hijos, ¿no? Cuando eran chicos en carriola, y te lo pueden decir, a los juzgados militares y estar llevando audiencias y mi hijo al lado ahí bien pendiente y yo discutiendo en las audiencias, ¿no? Pero bueno, eso me fue ayudando. Me fui a vivir al estado de Morelos porque me quedaba cerca de la Ciudad de México y de Toluca para poder estar yendo y viniendo para el asunto de mi papá y ir a los juzgados militares y seguir atendiendo a mis clientes. Llegó un momento en que yo seguía viniendo al despacho de la Ciudad de México, pero vivía en Cuernavaca y dije un día me voy a matar porque tuve un accidente en la carretera, ¿no? Me volteé en la carretera porque me quedé dormido, esa es la realidad. Entonces fue cuando tomé la decisión de venirme a la Ciudad de México. A lo mejor al haberme venido a la Ciudad de México hizo que tomara cierta distancia con la mamá de mi hijo y pues decidimos separarnos, ¿no? Cuando me vengo para acá, yo sigo peleando
y mi madre, que le habían inventado una serie de historias, ¿no? Liberamos toda la parte legal de mi señora madre y se viene a México, y ella, que es abogada también, contrario a lo que nadie dice, ¿no? Pero es abogada también, es maestra en Derecho también, es doctora en Derecho, se viene y juntos nos ponemos a defender a mi señor padre. Y empezamos, yo ya había ganado muchos asuntos, ¿no? Sentencias absolutorias, y de repente con mi señora madre hacemos tal mancuerna que podemos conseguir que mi padre sea trasladado al Hospital Central Militar, seguimos ganando resoluciones, y obviamente pues eso a mí emocionalmente me ayudó mucho, ¿no? Y es cuando conozco a mi segunda esposa, ya la conocía porque habíamos estado juntos en la universidad, decidimos casarnos, tuve a mi segundo hijo, el más pequeño, que se llama Máximo, el grande se llama César, porque luego dice, no dices mi nombre, papá. Y una de las dichas más grandes que yo tuve en lo personal fue el hecho de que solamente tengo 2 fotos de mi padre con mis hijos, pero que mi padre está cargando a mi hijo el más pequeño y al lado tiene a otro de mis hijos y están mis 2 sobrinos junto con mi mamá, mi hermano y yo. Tal vez de las fotos que más me han gustado en la vida, pero eso me fue enseñando a mí a valorar los momentos, ¿no? Es cierto, como la gente decía, oiga, pues es que como abogado, sí, a ver, muchas veces la gente, ser abogado de militares es complicado porque la gente piensa que nada más vas, te metes a los juzgados militares y se acabó. No. En México siempre ha habido una problemática, y más desde el hecho en que los militares se pusieron a hacer funciones de seguridad pública sin un marco jurídico. Así es. Entonces ellos cometían delitos del fuero militar, pero también cometían delitos pues, del fuero penal, ¿no? Y obviamente había asuntos que tenías que irte a Tamaulipas porque había un delito por homicidio en el fuero común y había otro juzgado por el fuero federal por otro delito, más los juzgados militares, y la verdad es que con poco presupuesto. Entonces, de repente era como que agarrar un grupo, ¿no? Para los gastos, te ibas en camión, un sinnúmero de cosas, ¿no? Me tocó después que grupos criminales me amenazaran de usted los ando defendiendo, entonces va a haber. Me tocó incluso yendo a ¿cómo se llama? Ya a Matamoros, porque estaban en los juzgados del Ceferezo número 3, no, era el 2, si no mal recuerdo, el 1 era Almoloya, que ahora es el Altiplano, según yo el 2 era no, era el 3 porque el 2 era Jalisco, Puente Grande, el 3 era Matamoros y el 4 era el Rincón en Nayarit. Eran los primeros 4 cefereos que habían en México, okay, ¿no? Pero los juzgados federales estaban ahí. Me acuerdo que estaba llevando el asunto de unos marinos que me habían amenazado unos delincuentes, y había un retén de marinos que me dijeron, no, Lick, véngase con nosotros. Entonces ya me subieron con ellos a los zombies y me llevaron al juzgado y me regresaron para agarrar el camión. Me dicen, no, porque los malanos no lo van a dejar llegar. Y así me tocaban muchas cosas, ¿no? Hay un riesgo todavía mayor, entonces, ser abogado de militares. No, bueno, ¿no? no tienes idea. Es más por la satisfacción que por la parte económica. Es lo que le iba a preguntar, abogado, porque yo creo que mucha de la gente que nos ve no sabe, ¿no? Pero estaría interesante que nos platicara así brevemente cómo es ser un abogado de militares, ¿no? Porque tal vez esa parte, pues la gente no está muy enterada, ¿no? No sabemos, somos ignorantes en ese tema. Ser abogado de militares es complicado, hay mucho riesgo, te pagan poco, pero la satisfacción de saber que estás defendiendo a una persona que arriesgó la vida y la libertad por protegernos a los demás, vale la pena. Sobre todo cuando fueron usados, con lo que acabas de decir tú, ¿no? De puestos en tareas de seguridad sin un marco jurídico que normara el... Pero además, cuando están acusándolos son inocentes, porque la gente muchas veces dice, ¿cómo va a defender usted a asesinos? Sí, a lo mejor llegan y te explican, es que un grupo de militares asesinaron a un grupo de civiles. Entonces, ¿qué es lo que dices? Son los asesinos. Y lo primero que tú dices, no voy a defender a un asesino. Y empiezas a checar el asunto y dices, ah, caray, pero es que ellos ni siquiera fueron, porque ellos estaban en otro estado, en otra unidad, pero los acusaron a ellos. Entonces tienes que empezar a defenderlos, ¿no? O cuando ha pasado que en un enfrentamiento llegan y te señalan que supuestamente hubo un exceso en el uso de la fuerza.
Y ahí es donde tú dices, ¿dónde viene el exceso? ¿Por qué? Porque también llegó a pasar que los militares tuvieran enfrentamientos y que llegaran los mismos malandros o los policías, se llevaran las armas y dijeran, es que los mataron estando desarmados. O sea, ha pasado un poco de todo. Claro que ha habido excesos, ¿no? Por supuesto que ha habido excesos. Pero la verdad es que hay muchos que la gente no conoce porque nada más conocen la noticia, pero no saben lo que dice la causa penal. Así es, creo que ahorita, mi querido Charlie, no me dejarás mentir, que estamos muy empapados ahora, pues, viendo noticias todo el tiempo. Antes está muy manchada la reputación del ejército por algunos elementos, no digo todos, que han hecho las cosas mal, ¿no? Que han abusado de su fuerza, de ese poder que tienen, incluso hasta abuso sexual, y ahora a lo mejor, ¿no? De repente a la gente se va a preguntar, pero abogado, ¿usted está consciente que sí hay elementos malos? Sí, claro. Que no todo es Color de rosa, color no, de por rosa. supuesto. Es que fíjate, un ejemplo. Todos sabemos de los abusos que ha habido en su momento por parte de personal militar. Recordemos la Guerra Sucia y la Guerra Fría. La Guerra Sucia en México en los años finales de los 60, 70, los 80, con la desaparición de gente en Guerrero. Tan es así que derivado de esos hechos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una resolución que se convirtió en jurisprudencia internacional y fue obligatoria para México, y ya también es jurisprudencia, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en la fracción segunda, que te habla de los delitos que cometen los militares, ya lo dice claramente. Todo aquel delito el cual se le impute a un elemento militar tendrá que ser juzgado por las autoridades civiles. Y es derivado de esos actos. Y durante muchos años el brazo armado del gobierno era el ejército. Lo sabemos. Eso yo, que formo parte del gremio, jamás lo voy a negar, porque es una realidad. El problema es cuando te dicen, es que unos militares abusaron sexualmente de mujeres. Por supuesto que te indignas, pero ¿no te indignaría más saber que a los que están juzgando y metieron a la cárcel no fueron las que abusaron de las mujeres, sino que fueron otros y acusaron a estos para protegerlos a ellos? Sí, sí. Esa es una parte complicada que muchas veces no se sabe, ¿no? Yo sigo señalándolo, que el hecho de que Felipe Calderón, el expresidente de México, Felipe Calderón, haya sacado al ejército a las calles a librar una guerra contra el narcotráfico sin un marco jurídico y sin tener la estructura para poderlo llevar a cabo. ¿Y a qué me refiero con estructura? No es lo mismo la estructura que se tiene, ¿no?, de zonas regionales para que lo hagas urbano. Recordemos cuántos civiles fallecieron y se le llamaron daños colaterales. Eso hizo que se criminalizara y que hayan más de 200 elementos militares que se encuentran presos por haber recibido órdenes. Y que todas esas órdenes pues terminaron con militares que van a cumplir condenas de 20, 30, 40 años. Esa es una realidad y fue una orden que les dio el comandante supremo a las Fuerzas Armadas en aquel momento. Entonces me parece que él debió incluso, si declaró una guerra, pues parecería que les dijo, utilicen tácticas de guerras. No puedes sacar al ejército a hacer operaciones urbanas. Porque recordemos que incluso en aquel entonces hasta los manuales del ejército decían abatir al enemigo. No es lo mismo la seguridad nacional que la seguridad pública. La Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo a su ley orgánica en el artículo 1, dentro de las misiones generales, por supuesto que puede intervenir en cuestiones de seguridad interior. Y ya cuando empiezo a hablar así como abogado, yo creo que la gente va a decir, wow, qué bonito habló, pero no entendí nada. La seguridad nacional, como la gente lo entiende, es las amenazas externas. Hacia nuestro país. La defensa de la soberanía, ¿no? Así es. Y la seguridad interior tiene que ver con el no funcionamiento de las instituciones del Estado por parte de una amenaza externa, que pueden ser los grupos criminales que no dejan a lo mejor que el municipio realice las funciones que tiene que realizar. Eso sí es seguridad interior. El problema es que los metieron en su momento en seguridad pública cuando ni siquiera existía un marco jurídico. Como lo que ahora ya... No, no había... Ahora no solo hay un marco jurídico, ya se definió que la Guardia Nacional es una comandancia general que forma parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa. Es muy importante también, abogado, la capacitación al la elemento. Proximidad social. A ver, esa es la diferencia. ¿Qué vas de que anteriormente era abatir al enemigo
a tener guardias nacionales con proximidad social, que saben lo que son los derechos humanos, que saben lo que es los derechos procesales, que saben que no puede haber un exceso en el uso de la fuerza. O sea, hay una gran diferencia. Por supuesto, cada vez iremos mejorando, pero ya está definido. Es parte de la capacitación. Entonces, es un poco la parte donde yo estuve involucrado. Incluso hice una marcha en apoyo a personal militar, porque a veces la gente, y ha pasado, se da una parte o una versión de la historia, pero los militares no pueden hablar. A ver, los militares son los más fuertes como institución, pero no como personas. Y es lo que yo les decía, cuando dicen, es que son los asesinos. Sí, posiblemente quienes lo hicieron son los asesinos, pero ¿qué crees? A los que están juzgando, a estos exactamente, estos no lo hicieron, pero son a los que lo están poniendo para que lo paguen. Y acaba de decir algo muy importante. Cumplían órdenes de un civil. Exactamente. ¿No? Comandante de las, supremo de las Fuerzas Armadas, que en este caso era Felipe Calderón. Y ahí, usted no me va a dejar mentir, pero tenían que hacerlo, tenían que cumplir esa orden. No les quedaba de otra. Mira, lo que pasa es que también las mismas leyes y reglamentos militares señalan que si te dan una orden que es contraria al derecho, tú estás en la posibilidad de no cumplirla. Ok. Pero hay que recordar algo, él declara una guerra, él los saca a la calle, él les dice, ustedes defiéndanse y defiendan a la gente, y no les pone límites. Hay que recordar que incluso todos estos procesos inician hasta el siguiente sexenio. Pero ni siquiera propuso un marco. No, ellos utilizaban una tesis aislada para justificarlo. Y un decretazo, ¿no? Sí. No, fue por medio de una tesis aislada, ni siquiera un decreto. Utilizaban una tesis aislada para decir que el ejército sí podía cumplir con funciones de seguridad pública. Por eso vimos a los años tantos presuntos narcotraficantes que quedaron en libertad, porque les dijeron, pues es que desde la detención fue ilegal, porque el ejército no puede detenerlos, porque no tiene la facultad para realizar detenciones sobre civiles. O sea, una total irresponsabilidad por parte de Felipe Pero, Calderón, por desconocimiento, Por eso irresponsabilidad, todo. Por eso la orden del mejor mátalos en caliente, ¿no? Mira, y es un problema porque el ejército ha tenido que pagar con muchas decisiones de políticos civiles, y ellos que han sido el brazo ejecutor son los que han tenido que pagar con obviamente el desprecio de la sociedad. En los últimos años cambió, ¿por qué? Porque se entiende que el ejército pues, es la famosa raza de bronce. ¿Qué es a lo que me refiero? Pues están morenitos como uno, son del pueblo para proteger al pueblo. Y me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue eso, sensibilizarlos. Aparte que siempre hubo una cofradía de poder dentro del ejército, que venía, la primera cofradía de poder que hubo, que yo tenga conocimiento, obviamente, me imagino que antes hubo otras, fue en el sexenio de Luis Echeverría, ¿no? Y todo ese grupo terminan posteriormente llegando a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese grupo que llega a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues el secretario Enrique Cervantes Aguirre, y posteriormente todos los secretarios de la Defensa que llegaron fue gente cercana de su grupo de trabajo, ¿no? Incluyendo al general Cienfuegos. Pues cuando tú ves este tipo de cofradías y que quieren imponerle al presidente de México, hay que recordar que el presidente había dicho desde el principio que para él el secretario de la Defensa iba a ser el general Audomar. Dice, pues es general de división, está retirado, y cuando el presidente les dice, pues quiero que sea el general Audomar, le dicen, señor presidente, es que el general Audomar no puede por las leyes y reglamentos militares. ¿Por qué no? ¿Es general de división? Sí. Pero él alcanzó el grado de general de división por cuestiones de retiro. Él era general de brigada en el activo. Y las mismas leyes y reglamentos militares te señalan que si él quiere regresar al activo, tiene que regresar forzosamente como con el grado que él ostentaba en el activo. Como degradarse y para regresar y luego aspirar. Y luego aspirar, ¿no? Y ahí es donde el presidente dice, así, perfecto, tú recibe, ¿no?, la lista de nombres que le dan y obviamente los descarta inmediatamente y él hace su propia investigación. La que le propuso Cienfuegos, ¿no? La terna. Y él hace su propia investigación y dentro de su propia investigación se da cuenta que el indicado tiene que ser el general Luis Crescencio Sandoval y designa al general Luis Crescencio Sandoval y con eso rompe con esa cofradía de poder dentro del ejército. Que era una tradición. Sí. Era una tradición, ¿no? Que Malamente. Malamente. Y que aparte, como yo lo he dicho, ellos tienen
Las mismas leyes y reglamentos militares y este decreto presidencial de Luis Echeverría del 30 de enero de 1976 les da un manto protector, porque ellos forzosamente no pasan al retiro y siguen formando parte de la plana mayor como altos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, como asesores del secretario de la Defensa. Por eso cuando pasa este tema de la detención de Cienfuegos en Los Ángeles, en Estados Unidos, no se detiene a un exmilitar como tal, ¿no? Sino que se detiene a un general en retiro que sigue siendo parte... No, ni siquiera en retiro. Un general que esté en el activo y que forma parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces no es como un exmilitar, ¿no? No es que se quitan la camisa y ya la cuelgan ahí, no. Siguen siendo parte del Estado Mayor, digamos, del ejército. En el caso de ellos, sí. ¿No? Que fueron secretarios de la Defensa Nacional, sí. Ese es como un manto protector. Porque muchos dicen, ¿no?, que el presidente López Obrador lo protegió por un tema de vínculos, ¿no? No. Es que es un miembro activo. No, pero no solo eso. Yo lo que creo es que lo que hizo fue proteger a la institución. ¿Por qué? A ver, ¿no se les hace raro que la DEA en México se empieza a documentar que lo que hace es tener negociaciones con grupos criminales para pasar droga hacia los Estados Unidos y generar violencia en México y realizar lavado de dinero? Hay que recordar este hecho que sucedió entre la CIA y la DEA en los años 80, en donde recordemos que incluso fue público y fue un escándalo con lo de los Irán Contras, donde la CIA hizo un trato... En Centroamérica. Sí, pero la CIA hizo un trato con el cártel de Guadalajara, ¿no? Con el jefe de jefes, era Félix Gallardo, y con Rafael Caro Quintero, que era el capo de capos, ¿no? Y con ellos hacen una negociación en donde ellos van a ir hacia Colombia con aviones y presupuesto que les daba la CIA, para recoger armas en Colombia y drogas, bajarlas en Nicaragua y después venirse a México y ellos poderla pasar, y les iban a dar un porcentaje de ese dinero a la CIA para ellos poder financiar, ¿no?, el golpe de Estado en Nicaragua. Cuando el agente de la DEA, Enrique Camarena, Kiki Camarena, como se le conocía, se entera, pues obviamente da la información a la DEA, la CIA se da cuenta de que se ha filtrado la información y le da la información al cártel de Guadalajara. Y ahí es donde recordemos que pierde la vida, y ahí es donde acusan, ¿no?, a Rafael Caro Quintero de haberlo matado, e incluso desde aquel entonces acusaron a quien era el secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces, el general Arévalo Gardoqui, de que supuestamente un testigo protegido se encontraba al lado de la oficina del general secretario, un civil, y que él pudo escuchar que incluso el mismo general lo estaba torturando. Una historia. Ese es el tipo de historias que hemos visto. Yo lo he dicho abiertamente. Yo no meto las manos al fuego por el general Cienfuegos. Yo no sé qué hubiera pasado con el general Cienfuegos si él hubiera sido juzgado en los Estados Unidos. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos podido ver pruebas, ¿no?, que se desahogaran en los Estados Unidos. Pero lo que sí queda claro es que lo que mandaron como pruebas a México es una vacilada. ¿Por qué? Porque, si no me recuerdan, como 754 fojas de lo que mandaron, gran parte de ellas que eran capturas de pantalla. Capturas de pantalla de BlackBerry. No, pero hablaban de un hombre de tal tamaño, tal color y tal edad. Bueno, y pues, ¿qué es lo que yo les decía? Les digo, a ver, hay un hecho muy claro, ¿no? Ese supuesto Cepeda. Recordemos que todo esto inicia por una investigación que supuestamente hacen los Estados Unidos en su territorio, y que en el estado de Nevada ellos están investigando a un grupo distribuidor de drogas de medio pelo que estaban involucrados en su momento con Héctor Beltrán Leiva. Por eso estamos hablando del H2 y del H9. ¿Por qué? Porque Héctor Beltrán Leiva era H1, ¿no? En específico, que traficaban drogas en Las Vegas, y que supuestamente esa investigación los termina llevando a un personaje que se hace llamar Cepeda y que ellos lo marcan como el Padrino. Por eso era Operación Padrino. El Padrino, de verdad. Entonces, cuando nosotros vemos que sucede esto, y por poner un ejemplo rápido, que incluso lo dijo el fiscal general de la República, dice, es que de entrada el que le señalen al general Cienfuegos que las características físicas de él, ¿no?, porque dice, es que estoy aquí enfrente con él, ¿y cómo es?
chaparrito, chapeadito, güero y de ojos verdes. Con todo respeto, yo mido 1,84 m. El general Cienfuegos es casi 10 centímetros más alto que yo. Sí, es grande, es alto. Es más moreno que yo, mucho más moreno que yo. Tiene los ojos café oscuros, ¿no? Entonces, cuando tú ves los mensajes, cómo escribe, el general Cienfuegos, dentro de los estudios que él tuvo para la carrera militar, tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado. Entonces, se te hace poco probable. Sí, porque faltas de Muchas faltas de ortografía. ortografía. No, pero muchas. Yo lo dije. El general Cienfuegos puede ser criticado por muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que hubo muchas cosas dentro del sexenio que él hizo mal. Él emitió un acuerdo donde los militares no pudieran utilizar el grado superior inmediato para cuestiones de retiro y solamente la parte económica del pago. Pero de eso, a tener No. vínculos. Es más, Directos. no sé si recuerdas cuando sucede todo eso, que ustedes como periodistas me dijeron, pero a ver, abogado, ya, aquí, nomás nosotros en confianza. ¿Usted qué opina? Y yo te dije, a Cienfuegos se le puede acusar de muchas cosas, pero de hacer negocios con un grupo de, y me acuerdo la palabra que utilicé, narcotlapaleros, no lo creo. Sí, porque... No, de porque medio si vas pelo, a hacer cara. negocios, pues mejor lo haces. Tienes a los dos carteles de la droga más importantes del mundo Con el líder. en México. Sí. Como para qué te podrías hacer negocios, ¿no? Con un narcomenudista. Pero, como yo te lo dije, quién sabe qué hubiera pasado, porque muchos dicen, es que no mandaron todas las pruebas. Sí, pero con lo que mandaron a México, y hay que recordar algo, Sepultaron el fíjate. caso aquí. Incluso a lo mejor por eso mucha gente me empezó a conocer. Yo escribo una columna de opinión todos los martes en La Silla Rota y hablo sobre temas de seguridad, temas jurídicos y temas de militares. Y yo pongo en la parte final de mi columna estemos atentos, en esta semana se va a cimbrar a la Secretaría de la Defensa Nacional porque en próximos días escucharemos la detención de un antecesor del general Luis Crescencio Sandoval, que fue secretario de la Defensa Nacional. La publico el martes. El viernes detienen al general Cienfuegos. Se arma un escándalo y aparte yo me meto en un pedo, como no tienes idea. Sí, claro, porque Sí, pues obviamente todos, me dijeron, ¿quién te pasó el dato? ¿cómo ibas a saber tú? Me parece que yo creo que sí había gente que tenía la información, nada más que no tenían la confirmación, ¿no? Yo sí pude tener la confirmación. Por ejemplo, Jesús Esquivel escribe un libro que se llama A sus órdenes, mi general, que yo lo leí. La verdad es que tiene buena narrativa, me gustó el libro. No sé si todo lo que él narra sea cierto o no, porque no me consta, no estuve yo ahí, pero hace una narrativa de cómo él se entera incluso meses antes. Eso sí lo creo porque incluso yo me enteré antes, ¿no? Después me hacen muchas entrevistas y después de eso publico que lo van a repatriar y igual, no, usted está loco, hijo de su tal por cual y no sé qué tanto. Lo estás defendiendo. Y entonces lo traen para México. Y después me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? Les dije, pues va a llegar a México como un hombre libre, ¿no? Porque recordemos, y les explico nuevamente lo del decreto presidencial, pues él es general de división, incluso está en el activo, ¿no? Y no es que Andrés Manuel esté comprometido. No, y le van a notificar que hay una investigación en su contra y muy probablemente en las próximas semanas lo vamos a ver exonerado e incluso a los años condecorado. Y me acuerdo que quien me hizo la entrevista en aquel entonces era Carmen Aristegui y me dijo, no, ¿cómo crees? Sí, y se lo expliqué rápido, le dije, a ver, cualquier tipo de prueba que hayan tenido por parte del gobierno de los Estados Unidos no es legal en México. Entonces, desde ahí no puede tener peso. Primera. Segunda, independientemente de lo que sea, él, nada más por los puestos que tuvo de haber sido director del Colegio Militar y secretario de la Defensa Nacional, hay ciertos protocolos militares que forzosamente lo van a tener que invitar y van a tener que entregarle una condecoración. Como ahora en la Marcha de la Lealtad. Y como hace 2 años, en Puebla, cuando en Veracruz, cuando el bicentenario del Heroico Colegio Militar. Y últimamente en Puebla, con Andrés Manuel también, que reaparece. Y... No, pero fue en Veracruz, no en Puebla. Okay. Cuando fue lo del Heroico Colegio Militar, los 200 años del bicentenario. Ok. Porque el primer colegio cuando militar reapareció que hubo después fue en Veracruz. Que lo critican mucho el presidente porque le da la medalla. Pero es porque fue director del Colegio Militar y secretario de la Defensa. Y porque las leyes y reglamentos militares sí lo hablan. Dentro del escalafón tendría ya, sí, se tiene que invitar ya, si él no va, pues, Ya es su decisión, ¿no? Pero es está que en su derecho. No, pero es que lo que no entiendes es la otra parte. Si a ti te invitan y no vas, estás demostrando que no estás de acuerdo con el actual presidente o presidenta de México. Entonces esa parte también Bueno, que ahí podríamos estar hablando del general
¿cómo se llama este? Estuvo también en la cárcel porque señaló a García Luna. Tomás Ángeles de Aguajare, que estuvo en la marcha de la no, lealtad. pero a ver, Tomás Ángeles de Aguajare, yo en su momento lo señalé, cuando yo fui secuestrado, él fue de las personas con nombre clave de Alfil que estuvo presente. Entonces, por eso incluso yo lo he dicho públicamente, ¿no? Que él tuvo que ver. Él era el secretario particular de Enrique Cervantes Aguirre. Él, contrario a lo que le ha explicado a la gente, de que él fue y acusó que García Luna era un narcotraficante, esa parte no me consta. Yo no puedo decir si es cierto o no es cierto. Que le envió a Lo que sí puedo asegurar es, él fue subsecretario de la Defensa en el sexenio de Felipe Calderón. Quien lo metió a la cárcel. Pero él fue el subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón. Si él era subsecretario de la Defensa, ¿por qué no hizo algo en contra de Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública Federal? Entonces, por eso te digo que Bueno, si vas a decir incluso una mentira, dila bien. Él asegura Congruencia. que se lo dijo y eso le costó su libertad. Esa parte sí no lo sé, porque no te puedo decir, no estuve ahí con ellos, ¿no? Lo que yo te puedo decir es, cuando dieron a conocer la noticia, dijeron que él había sido subsecretario con Vicente Fox. No, no es cierto. No, Él fue Calderón. subsecretario con Felipe Calderón y él fue el secretario particular de Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Y Nacional. estuvo cuando te estaban torturando. Incluso él es quien llega y me da el mensaje y ordena que me torturen. Y tenía el nombre clave al fin. Eso yo ya lo he dado a conocer, es un hecho público. Tengo una columna fijada, que la quiera checar en la red social X, anteriormente en Twitter, donde yo lo tengo como el litigio de mi vida. Es un extracto de un libro que yo escribí, que nunca voy a publicar, pero que lo escribí por lo menos para sanar el alma, ¿no? Y cuando vemos todo este tipo de situaciones, pues obviamente te preguntan, porque mucha gente opina y no tiene conocimiento de lo que está hablando, ¿no? Y yo aún así sigo pensando que esto tiene que ver más con una narrativa de golpe blando, que ya lo vimos en su momento en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora lo estamos viendo en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque empiezan con narrativas. Recordamos por qué dicen que supuestamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador era un narcopresidente, porque va y saluda a la mamá del Chapo. Pero nadie ubica el antecedente. El antecedente es que el presidente fue en una gira al Triángulo Dorado y que se entera la mamá de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, Ella va. y va y busca al presidente y le pide de favor, le ruega llorando a los medios de comunicación que le den la oportunidad de entregarle una carta al presidente. Y el presidente dice, ¿cómo una mujer de más de 80 años va a venir a entregar? Yo voy con la señora. Y alguien perversamente saca un celular, lo graba y ahora lo quieren utilizar. Y esa es la prueba. Esa es su prueba. Hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Ustedes vieron a la doctora Claudia Sheinbaum saludando al general Cienfuegos, ¿no? Dándole un beso o algo. Es más, vieron al general Trevilla De hecho, saludando al general estaba Cienfuegos. atrás de ella como 5 o 6 cosas allá. Sí. ¿Estás de No, acuerdo dice que no se le dio ningún trato especial? Se le puso incluso... Si En no el hubiera estrado, sido pero porque atrás. alguien graba ya terminando el evento, ni siquiera se dan cuenta que está el general Cienfuegos. Pero ahora quieren utilizar ese video para decir, ya ven, está retando al gobierno de los Estados Unidos al decirles, yo protejo a mis narcos. Oiga, abogado, pues justo por este caso tan polémico es que usted se empieza a dar a conocer en las redes sociales, ¿no? Ya tenía usted participaciones. Cienfuegos te llevó al estrellato. Sí, ya tenía participaciones en radio, en medios corporativos, pero también medios independientes lo empiezan a buscar para su análisis, comentarios Que además han sido al respecto. un paréntesis, muy acertados todos. Hay que reconocer que le has pegado siempre. Me dice un con amigo, me dice, objetividad. ya dame el número del melate. Le digo, La no, neta. pues si los análisis fueran para el número de la lotería o el melate, lo compro yo. Dime que le vas a la América nomás. No. Pero justo ahí es cuando se empieza usted a dar a conocer, ¿no? con la gente del pueblo, la gente que consume las redes sociales, porque además viene este boom, ¿no? Donde la gente empieza a, pues ya no escuchar la radio, a apagar la tele y empieza a meterse a ver qué hay en YouTube, a ver qué hay en Facebook. Y ahí lo empiezan a conocer. Y para volverme a enfocar y que la gente lo conozca más, ¿cómo llega a las redes sociales después de que pues estaba usted dando comentarios con Carmen Aristegui, ¿no? Que es a través de radio, de televisión? ¿Cómo llega? Realmente me busca Meme Yamel por mi cuenta de Twitter. De X. Y me pide que sí me puedan hacer una entrevista. Le digo que sí, con mucho gusto. Y me entrevista para Sin Censura con Vicente Serrano.
Y ella tenía también un programa que sigue teniendo que se llama Al Chile. Y me pide que si puedo darle también una entrevista. Independientemente de muchos medios, como tú señalas, corporativos, en los cuales yo ya daba algunas opiniones y ya escribía algunas columnas, ¿no? Incluso llegué a escribir en un par de medios nacionales, pero un día me dijeron no puedes publicar eso y les di las gracias y les dije no me interesa, ahí nos vemos, ¿no? Hay línea editorial y eso nunca me gustó ni me llamó la atención. Y como siempre he sido medio izquierdillo y izquierdoso en mi forma de pensar y de ser, porque pues, mi abuelo, el papá de mi papá, luchó al lado de Zapata en el Ejército Liberador del Sur, y el abogado César Alfredo Priego Broca, mi abuelo materno, él es el fundador de la primera secundaria fuera de Mérida, allá en Yucatán, en Progreso, Yucatán. ¿Cómo crees que se llama la secundaria? Carlos Marx. O sea, mi abuelo era rojillo hasta decir basta. Entonces, obviamente, pues así fue como nos educaron siempre. Contrario a lo que la gente, ¿no? Porque dicen, no, es que el licenciado es chairo fifí. No, una cosa es el personaje, que te tienes que vestir bien, que obviamente como abogado tú tienes que comportarte también como abogado, que el track es una herramienta de trabajo, ¿no? Pero obviamente ustedes que me conocen en lo personal pues saben que no tengo ningún problema, ¿no? Hasta Caguama nos aventamos a veces, todo lo Pero demás. que lo vayan a visitar, todo. ¿no? Su casa el fin de semana y lo encuentran en pants o en short, ¿no? Sí, incluso luego así, soy medio fodongo los fines de semana. Pero realmente por eso es lo que empieza a conocerme la gente. Incluso cuando inicia esto, yo ya tenía una cuenta de X, ¿no? De Twitter en aquel entonces. Y pues, según yo no existía TikTok. No sé si estoy equivocado. Creo que Instagram tampoco existía, nada más era Facebook y Twitter, si no mal recuerdo. No con tanto éxito. Todavía Instagram todavía no se agregaba Meta, ¿no? No se creaba Meta. Fue cuando Instagram creció. Ok, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero me acuerdo que tenía una página de Facebook y tenía... Estamos hablando de hace como 5 años, ¿no? Que pasó esta crisis. Yo creo que sí. De generación fue. como 5. Sí, fue a finales del 2020, me acuerdo que había lo de la pandemia todavía, ¿no? Y ahí de repente se da un boom, no sé, yo habré tenido como 12,000, 13,000 seguidores en mi cuenta de Twitter, y ahorita tengo más de 80,000, ¿no? Incluso esta cuenta de Facebook que tengo es la segunda, porque la primera me la cerraron porque tenía más de 500,000 de personas que se habían suscrito ahí de alta conmigo. Y habré violado alguna de las reglas de YouTube. Pasa muy seguido cuando uno no sabe. ¿No? Igual me pasó con Facebook. Entonces, de repente empecé a ver pues, que había aceptación por parte de la gente, empezamos a interactuar, ¿no? Me imagino que por ahí va a venir alguna pregunta de redes sociales. Y al principio me costó mucho trabajo entender cómo se manejaban las redes sociales, porque Facebook es mucho más amigable, ¿no? Muy bien, mi link, un like, y cosas de estilo. Pero de repente metes a lo que era Twitter, ahora X, y de repente es una cloaca, yo fui tú, y desgraciado, y mendigo, y caray. Ya ellos eran más los fachos. Y los bots y trolls. Pero justo llegar a esta parte, abogado, de que lo comienza a conocer la gente y empieza incluso hasta decirle, ayúdeme. Pero además eso te ha traído ya... Exacto. Pero bueno, ¿qué hace para usted este acercamiento con la gente? Que lo busquen. Yo creo que tuvo que ver también con la parte de cuando la gente me ve personalmente, es muy cariñosa conmigo, y mucha gente que me ha buscado para pedirme apoyo, mientras yo lo pueda dar, lo doy. Lo que pasa es que muchas veces la necesidad de la gente, a lo mejor tienen un problema legal, pero que no tiene que ver con el área de especialidad que yo tengo, ¿no? Y es lo que yo les digo, mire, yo le puedo asesorar en cuestiones de carácter penal, ¿no? Incluso hasta algunas de administrativo, de amparo, pero a lo mejor en materia civil, no es mi especialidad, y en vez de ayudarlo voy a perjudicar, o en materia laboral. Y muchas veces tratas de canalizarlo con algún amigo que incluso pues, también tenga, obviamente, conciencia social, con la intención de apoyar a la gente, ¿no? Me ha tocado también algunas personas que buscan que los apoyes por algún otro tema, ¿no? Y también ha sido complicado, y por eso también me volví un poquito menos accesible, porque me ha tocado gente de todo. Me ha tocado gente que me buscó, que me pidió apoyo, y que el día que les dijiste, no, es que no voy a hacer lo que tú quieres porque estás mal, entonces te atacan, inventan historias,
Y esa parte fue muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, y yo no soy un niño de 5 años, soy desconfiado, pero si tú empiezas a mantener una relación con una persona, en el sentido de crear una amistad, pues tú piensas que en la amistad están ambos lados, de ida y vuelta, pero cuando te das cuenta que lo único que estaban buscando era tratar de manipularte para que tú hicieras algo, y si no estás de acuerdo, entonces llegan y te atacan. Muchas veces me lo han preguntado, que por qué yo nunca opté, a lo mejor para ser diputado, o para ser senador, o para... Yo lo dije, creo que hay mejores perfiles que el mío para que pues, ellos que se dedican a política pues, lo hubieran intentado. Pues muchas gracias, abogado. Sí, gracias, abogado. contrario, Pues, un muchas placer. gracias, felicitarte por haber salido. Al final nos tenías, híjole, yo estaba viendo las redes a ver a qué horas. Yo ya era, estaba preparando incluso el discurso para decir, bueno, participamos, eran las reglas. Pues es que y haber pasado ya la tómbola pues, es un gran logro. Los filtros estuvieron muy herméticos, muy cabrón. Hay que reconocerlo. Entonces, haber estado en la tómbola para todos los que estuvieron también, yo creo que los acredita como buenos abogados. Es que es un reconocimiento a Sí. su trayectoria. Muy buenos. Yo no los veo ligados a grupos de interés como sí en el Poder Judicial, desgraciadamente. Pero bueno, esa es otra historia. Le agradecemos a nuestro Poder Superior y a la gente que fue quien nos animó para que lo pudiéramos hacer. La mejor de las suertes a ti, abogado, y a todos los que están ya de cara al pueblo en los próximos días. Pues mucha suerte, abogado, a ti, a todos. Y te agradecemos este espacio, ya 1 hora y media, creo, de desayuno. Ya se acabó la pila. Un ya se placer, un cargaron, ya. placer. Hay que entrarle al desayuno porque se nos está enfriando. Muchas gracias. No, de qué, al contrario, un placer. Órale. Pues esta fue una edición más de Desayuno al Aire. Nos vemos en la siguiente. No olviden, por favor, dejarnos sus comentarios, más preguntas para el abogado que va a estar aquí seguido, Dios mediante. Desde luego, darle like a la transmisión, compartirla, seguirnos también, activar la campanita en YouTube para que les avise a cada programa. Les agradezco mucho a nombre de mi querida Celsin Juárez, del abogado, de nuestro invitadazo. Soy Charlie Domínguez y nos vemos en la próxima edición. Bye.